Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a el encuentro virtual referente a los conceptos de centro de acción, masas de aire y frentes. Eh, Son temas que están incorporados dentro del capítulo 1 del módulo 2 del entrenamiento básico de meteorología aeronáutica. Ya habíamos tenido la oportunidad de tocarlos anteriormente en el día de ayer, pero de una manera un poco superficial. Hoy pues tampoco vamos a ser muy profundos en ello, pero pues vamos a hacer hincapié más en la parte conceptual. Ayer estábamos hablando más que todo era de cómo iba a ser la dinámica de la presentación del foro. Entonces, hoy ya pues vamos a tratar de ir conceptualizando estos temas en aras de que ustedes los vayan comprendiendo. Pues estos son los temas fundamentales de este capítulo, junto con las perturbaciones tropicales que tendremos la oportunidad de, de hablar de ellas en los próximos días. Ya cuadraremos qué día podemos hacerlo. Bueno, entonces, estos son temas importantes para el conocimiento de toda persona que se inicia en la carrera de meteorología. Son temas que debe dominar con el tiempo y que lo van a llevar a comprender el por qué se presentan diferentes condiciones atmosféricas en las diferentes zonas del planeta, el por qué estos elementos dinámicos impactan de manera tan significativa el quehacer cotidiano de las personas en diferentes áreas del planeta, especialmente en latitudes medias. Bien, entonces vamos a proceder. Voy a seguir con la siguiente diapositiva a ver qué nos trae. Y bueno, aquí como podemos ver, el primer concepto que vamos a abordar es el de centros de acción. Los centros de acción no son más que sistemas de alta y baja presión. Cuando hablo de centros de acción, estoy hablando de esos sistemas, porque en función de los desequilibrios de presión, se da el movimiento atmosférico o es uno de los pilares del movimiento atmosférico. Acuérdense que en algún momento, pues en los documentos que se les han compartido y algunas veces que pues se les comentó, eh, para que se produjera el viento, para que el viento se produzca, es necesario la aplicación de fuerzas externas. Es decir, para que un fluido tenga movimiento, ya sea el agua o sea el aire, se necesita la aplicación de fuerzas externas para que éste se mueva. Y que en función del viento habían cuatro fuerzas fundamentales. Y una de esas importantísimas es la fuerza del gradiente de presión, que no es más que la dinámica que le imprime a un fluido los desequilibrios de presión, el que hayan discontinuidades. En algunos puntos presiones altas, en algunos puntos presiones bajas. Entonces, esas discontinuidades y esos desequilibrios generan movimiento en los fluidos. Y así pues pasa en la atmósfera. Cuando estamos hablando de centros de acción, estamos hablando digamos, de esos elementos en los que en parte se fundamenta la dinámica atmosférica. ¿Ya? Entonces, para nosotros ir a la comprensión de los centros de acción, tenemos que conocer un poco sobre la circulación general de la atmósfera, que será un tema también de este capítulo. Hay que conocer un poco de la circulación general de la atmósfera y dónde están ubicados esos centros de acción a nivel general o a nivel global. Entonces, nosotros podemos decir también que el movimiento global de la atmósfera depende fundamentalmente de dos efectos. Dos efectos dentro de los que, pues, digamos que se marcan las cuatro fuerzas de las que pudimos hablar cuando hablamos del viento. Entonces, en estos dos efectos hay un efecto térmico y un efecto dinámico. Un efecto térmico y un efecto dinámico. El efecto térmico está representado por las diferencias de calentamiento de la superficie terrestre. La superficie terrestre no es homogénea. Sí, el hecho de que haya bosques, mares, desiertos, zonas cubiertas de hielo, eso ya imprime de inicio considerar que el calentamiento de la Tierra, de la superficie terrestre, es desigual. Ahora, si contemplamos factores como la esfericidad del planeta, si contemplamos factores como la inclinación del eje terrestre, si empezamos a contemplar factores como la rotación, como el movimiento de traslación, el movimiento de nutación, ya empezamos a tener un panorama más claro del por qué la superficie terrestre se calienta diferencialmente. Entonces, ese efecto térmico representado por ese calentamiento diferencial también induce a que hayan desequilibrios de presión.
y esos desequilibrios de presión conllevan a que se produzca el movimiento. El otro efecto es el efecto dinámico, que está representado fundamentalmente por el movimiento de rotación terrestre. La Tierra cuando rota, por el hecho de que el aire, de que la atmósfera esté adherida a ella en función de la atracción gravitacional, también le imprime un movimiento a la atmósfera. Entonces, ese es un movimiento que básicamente es dinámico porque obedece al movimiento de la Tierra. Entonces, ese es el efecto dinámico prácticamente, digamos que es la representación de ese efecto dinámico. La unión del efecto térmico y el efecto dinámico configura unos elementos que caracterizan a la circulación atmosférica global. Entonces, esos elementos, por ejemplo, voy a ir señalándoles aquí algo. Esos elementos, por ejemplo, que hay 3 celdas de circulación en el hemisferio norte, estas 3 que están aquí, que hay 3 celdas de circulación en el hemisferio sur, ¿sí? Que las celdas que están en la zona ecuatorial se le conoce como celdas ecuatoriales o celdas de Hadley, o células de Hadley también se les puede llamar. Celdas de Hadley, células de Hadley o celdas ecuatoriales. Que las celdas que están en latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, les conocemos como las celdas de Ferrel. Y las celdas que están, las siguientes, las que hacen parte de las zonas polares, tanto en el hemisferio norte como en el sur, le llamamos celdas polares. Entonces, son 3 celdas de circulación en cada hemisferio y que esas 3 celdas de circulación repercuten en la presentación de fenómenos tanto en superficie como en altura, que son caracterizadores fundamentales del movimiento atmosférico. Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador, muy cercano a la línea ecuatorial, tenemos la zona de confluencia intertropical. ¿Y por qué se le conoce como zona de confluencia intertropical? Hombre, aquí confluyen tanto los vientos alisios del noreste como los vientos alisios del sureste. Por eso se le llama zona de confluencia o zona de convergencia intertropical. Es fundamental esta zona de confluencia intertropical para, por ejemplo, la presentación de las condiciones del tiempo y del clima en la zona ecuatorial. Ya más a latitudes mayores, alrededor de muy cerca a los trópicos de Cáncer y de Capricornio, empezamos a tener eh, lo que son los anticiclones subtropicales, ubicados aquí, ¿sí? Más o menos cercanos a 30 grados norte y 30 grados sur de latitud. Entonces, ahí tenemos la ubicación casi cuasi permanente de los anticiclones subtropicales, que vienen siendo regiones fuente de viento por excelencia. Y a partir de allí se forman vientos. Digamos que ahí nacen los vientos alisios y ahí nacen los oestes. Los alisios que son estos que ustedes pueden ver acá, los que les señalo tanto en el norte como en el sur, y los oestes, que son estos que caracterizan las latitudes medias. Entonces, de ahí de los anticiclones subtropicales, digamos que fundamentados en la subsidencia, es decir, en el movimiento descendente que tiene el aire allí, fundamentados en ello y fundamentados en una circulación alrededor de centros de alta presión, dan pie o dan origen tanto a los alisios como a los oestes. Entonces son elementos fundamentales de la circulación atmosférica. Luego, nosotros vamos a latitudes mayores y empezamos a ver en el hemisferio norte, esto que estoy marcando, ahí donde voy marcando, ahí está básicamente la presencia del frente polar en el norte y frente polar en el sur, ¿sí? Frente polar en el norte y frente polar en el sur. Entonces, ahí en el frente polar, lo que nosotros tenemos es básicamente el concepto. Ahí es de donde se fundamenta el concepto de frente que perfeccionaron los noruegos de la escuela de Bergen. El concepto de frente nace de allí. ¿Porque allí le llaman frente polar? Porque allá hay un encuentro de masas de aire cálidas, sin masas de aire cálidas, básicamente de origen ecuatorial, que son impulsadas hacia allá por los oestes, y masas de aire fría que provienen de un anticiclón polar tanto en el norte como en el sur, porque allí en los polos tenemos unos centros de alta presión que también son región fuente de vientos.
Ahí se originan los vientos, los oestes polares, los estes polares, que vienen a un encuentro con los oestes, que vienen a un encuentro con los oestes que caracterizan las latitudes medias. Ahí se encuentran dos flujos de aire, dos flujos de aire con características térmicas diferentes. Y al encontrarse allí forman el frente polar, que también es un sistema cuasi permanente que caracteriza el tiempo de esas regiones. El frente polar da origen a la teoría del frente polar, que institucionalizó Viernes a través de la escuela de Bergen. Entonces, la teoría del frente polar es la que a nosotros nos enriquece en toda la concepción de lo que hoy conocemos como frente. Son esos elementos. Aquí habría que sumarle también que generalmente cuando tenemos presencia de frentes en superficie, bueno, los frentes son de superficie, no tenemos frentes en altura, los frentes se dan en superficie. Entonces, esos frentes generalmente están gobernados por las jet stream o las corrientes en chorro. Generalmente, por donde tenemos un frente en superficie, en altura hay una jet stream, una corriente en chorro, que si bien no las vemos aquí, no las vemos aquí dibujadas, esquematizadas, también hacen parte fundamental del aparato circulatorio de la Tierra, el aparato circulatorio de la atmósfera a nivel terrestre, a nivel global. Bien, entonces a lo que voy es a lo siguiente. Si nosotros miramos esta imagen, aquí en la zona ecuatorial nosotros tenemos centros de acción. ¿Pero qué tipo de centros de acción son? Sistemas de baja presión, caracterizados digamos, y valga la redundancia, por unas características especiales. Entonces, ahí, en la zona ecuatorial, yo tengo un determinado tipo de centro de acción que generalmente son centros de baja presión o sistemas de baja presión. Acá, en las zonas de aquí, alrededor de los trópicos de Cáncer y Capricornio, allí donde yo les dije que habían anticiclones subtropicales, entonces esos centros de acción se caracterizan porque son centros de alta presión, centros de alta presión. Luego me voy hacia donde está el frente polar, tanto en el norte como en el sur, y allí lo que tengo son otros centros de acción, pero ya son también centros de baja presión, centros o sistemas de baja presión. Y luego me voy ya a los polos como tal, y como les había dicho, allá vuelvo a tener unos centros de acción, pero estos son ya de alta presión, es decir, son altas, son anticiclones, los anticiclones polares. Entonces se dan cuenta ustedes que hay son intercalados, ¿eh? Tengo centros de baja presión o sistemas de baja presión, luego tengo centros de alta, luego centros de baja y nuevamente centros de alta. Entonces allí hay digamos que una interrelación entre esos centros de acción. Se intercalan para generar, digamos, todo el proceso circulatorio del aire a gran escala en el planeta. Entonces, cuando nosotros hablamos de centros de acción, siempre estamos hablando de sistemas de alta y baja presión. Aquí los hemos visto en esta imagen a escala global, para que ustedes tengan una representación. Cuando nos metamos en el tema de la circulación general de la atmósfera, que va a ser un tema del próximo capítulo, entonces vamos a poder adentrarnos mucho más en ello. Sin embargo, con las diapositivas que vienen, pues ya vamos a adelantar bastante en ese tema. Entonces, bueno que ustedes tengan este esquema en la cabeza desde ya. El esquema de la circulación general de la atmósfera tiene que ser, digamos que concebido en la mente del meteorólogo. Lo debe tener representado día a día, o sea, cotidianamente. Debe tener ese esquema en su cabeza porque lo debe conocer a la perfección. Porque digamos que de aquí parten, estamos hablando, cuando hablamos de la circulación general de la atmósfera, estamos hablando de fenómenos a gran escala, tanto en escala planetaria como sinóptica. Y de aquí, de estos elementos de gran escala, nace o se originan ya fenómenos de escala media, es decir, de mesoescala, o fenómenos de escala local, es decir, de microescala. Entonces, digamos que de aquí nacen muchos de esos fenómenos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde iremos haciendo otras precisiones. Es bueno que les quede claro este esquema de cómo se intercalan
los centros de alta con los centros de baja presión. Bueno, entonces vamos acá a la siguiente diapositiva. Y aquí tengo ya hablé de cómo están configurados a nivel del planeta, a nivel de la circulación global. Ahora vamos a mirarlos un poco con más detalle. ¿Cuál es el comportamiento de un centro de alta y cuál es el comportamiento de un centro de baja presión? Aquí pues estamos representando básicamente el hemisferio norte, ¿ya? Entonces fíjense que cuando tenemos un sistema de baja presión, como los que de pronto imperan en la zona ecuatorial y los que imperan en el frente polar. Entonces, las características, digamos, generales de ellos son estas. Generalmente, tenemos en superficie una convergencia, ¿sí? Se da un ascenso de aire, un movimiento vertical del aire ascendente. ¿Por qué? Porque generalmente estos centros de baja presión se empiezan a generar fundamentalmente por el calentamiento superficial de la superficie y también por el encuentro, por la convergencia de flujos de aire en superficie también. Eso le llamamos convergencia o confluencia. Entonces, esa convergencia o confluencia unido a la convección, sí, que se da básicamente por factores térmicos, hacen que en esos centros de baja presión el aire ascienda y ascienda en algunos, digamos que dependiendo de las condiciones, a veces con gran vigorosidad, generando nubosidad y sistemas nubosos de gran desarrollo. Sí, entonces los centros o los sistemas de baja presión están caracterizados porque son generadores por excelencia de nubes, sí, de nubosidad. Y dependiendo de las características de esos ascensos de aire, esta nubosidad puede ser de gran desarrollo. Se pueden formar cumulonimbos de gran envergadura. Entonces, siempre al interior de un sistema de baja presión, lo que nosotros tenemos es ascenso de aire. Ascenso de aire. Ese ascenso de aire prolongado, pronunciado, lógicamente hace cada vez que en el terreno, en la superficie, la presión disminuya. Pero ojo, se corresponde con que si yo tengo una convergencia en superficie, debo tener divergencia en algún nivel en altura. ¿Sí? Que es lo contrario a la convergencia. Mientras convergencia y confluencia es encuentro de flujos de aire, ya la divergencia es separación. Entonces, si yo tengo convergencia en superficie, voy a tener divergencia en algún nivel en altura, es decir, separación aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa fundamentalmente en los centros de acción ecuatoriales y en los centros de acción referentes al frente polar? Hay convergencia en superficie, pero divergencia en altura. Eso conlleva que en superficie haya una baja presión, pero en altura tengamos generalmente una presión alta. Contrario a lo que sucede en un anticiclón, o sea, en un sistema de alta presión. En un sistema de alta presión es todo lo contrario. Yo tengo divergencia en superficie, ¿sí? Divergencia en superficie, generada esa divergencia por descenso de aire, es decir, subsidencia, descenso de aire, subsidencia, ¿sí? Esa es la palabra con la que se denota el aire descendente. Ese descenso de aire se da porque hay convergencia en altura. En altura convergen flujos de aire, ¿sí? Y eso ocasiona que haya una subsidencia, un descenso, que luego en superficie provoca una divergencia, es decir, una separación del aire. Es lo que ocurre en los anticiclones subtropicales. Si allí, por eso se generan los alisios, por eso se generan los oestes, que ahí el aire desciende en gran medida y cuando ya cae a la superficie, como tiene un giro anticiclónico, que en el hemisferio norte es conforme a las manecillas del reloj y en el sur es lo contrario, entonces él genera un ramal de viento que va hacia el norte y un ramal de vientos o un ramal de viento que va hacia latitudes mayores y un ramal de viento que va hacia latitudes inferiores. ¿Sí? Entonces ahí se configuran los alisios y se configuran los oestes. Entonces, esta es la naturaleza de un centro de alta presión o de un sistema de alta presión. Hay convergencia en altura, eso produce subsidencia y producto de la subsidencia en superficie se da una divergencia.
mientras que en un sistema de baja presión es lo contrario. Hay convergencia en superficie, eso produce ascenso de aire y ese ascenso de aire en algún nivel en altura va a provocar una divergencia, ¿ya? Una divergencia. Entonces, es básicamente el por qué en los anticiclones el tiempo generalmente se caracteriza por atmósfera despejada de nubes. Sí, en los anticiclones generalmente se despeja bastante la bóveda celeste, producto de que al aire, al descender, ¿qué pasa? Se comprime. Cuando el aire desciende se va comprimiendo porque va encontrando presiones más altas y esa compresión le genera un aumento de temperatura. Y ese aumento de temperatura no permite que haya formación de nubes porque para la formación de nubes necesito el proceso contrario. Cosa que sí pasa en los sistemas de baja presión. En los sistemas de baja presión, en vez de descenso de aire, lo que tengo es ascenso de aire. Y cuando el aire asciende, va expandiéndose, sí, se va expandiendo poco a poco. Esa expansión va generando una disminución de su energía interna, producto del trabajo que el aire realiza para la expansión. Y esa disminución de la energía interna provoca una disminución de la temperatura, producto de todo ese proceso. Hay que tener en cuenta que cuando el aire asciende y desciende, cuando el aire asciende y desciende, no intercambia calor, no intercambia energía con el entorno que lo rodea, o por lo menos no significativamente. Puede intercambiar un poco dependiendo de la velocidad de ascenso o de descenso, pero generalmente el intercambio es mínimo. Por lo tanto, el aire, el aumento de temperatura interno o la disminución de temperatura interna obedece a un proceso, valga la redundancia, interno de él, producto de las presiones que encuentra en el ascenso o en el descenso. Entonces, cuando va ascendiendo, el aire se expande, producto de que encuentra presiones menores. Y esa expansión del aire provoca una disminución progresiva de la temperatura por el trabajo que realiza y la disminución de su energía interna. Eso al final, como decía ahí el compañero Edwin, provoca que a medida que el aire va perdiendo temperatura, el vapor de agua que va inserto en él vaya teniendo cada vez más la capacidad de saturarlo, hasta que lo satura y después de esa saturación se provoca la condensación y a partir de ahí se forma la nube. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta siempre esto. Por ejemplo, si a mí me hablan de un huracán es un sistema meteorológico de escala sinóptica. Y que si a mí me preguntan, bueno, ¿es un sistema de alta o de baja presión? ¿Ustedes qué creen? Lógico que es un sistema de baja presión. El centro de un huracán es la parte del huracán con la presión más baja. Y por eso un huracán conlleva todo lo que conlleva. Presencia de nubes de gran desarrollo, presencia de vorticidad, presencia de fuertes lluvias, todo lo que nosotros conocemos de un huracán se da fundamentalmente porque es un sistema de baja presión. ¿Ya? Y si miramos a nivel de microescala, pues un tornado también es un sistema de baja presión. Entonces, todo lo que tiene que ver con la presencia de esos fenómenos, en donde haya mucha nubosidad, en donde luego posteriormente esto genere precipitaciones, son sistemas de baja presión. Mientras que los de alta, lo que producen fundamentalmente son inversiones de temperatura, cielos despejados, estabilidad atmosférica, ¿sí? Con los anticiclones y con los sistemas de alta presión, siempre nosotros, digamos que la característica fundamental que podemos detallar de ellos es que provocan estabilidad atmosférica, mientras que los sistemas de baja es lo contrario, provocan inestabilidad porque los ascensos de aire son bastante vigorosos. Bien, entonces creo que en esta lámina, pues hasta ahí, no sé si de pronto falta algo por decir, pero creo que la información referente a esta lámina ha sido bastante importante. Aquí Miguel me dice, cuando se revisa una carta de vientos a diferentes alturas, revisamos la convergencia y la divergencia a un mismo punto para poder predecir precipitaciones. Bueno, mira, eh, digamos que es un elemento para fundamentar un pronóstico, pero para llegar a la conclusión de que pueden haber precipitaciones o no, se necesita algo más que eso, ¿no?
complementar, y este es un complemento o una parte de la información que yo necesitaría para poder predecir una precipitación. Pero sí ayuda porque si tienes si tienes una fuerte divergencia en altura, es porque hay convergencia en superficie y eso te puede estar dando una idea de que va a haber formación de nubosidad de gran desarrollo. O lo contrario, si tienes mucha convergencia en altura, sabes que la condición va a ser anticiclónica en superficie, porque eso te va a generar subsidencia. Ya, entonces, es lógico que si tú tienes esa segunda condición de la que yo hablo, tú no puedes predecir una precipitación porque básicamente el tiempo va a ser lo contrario. Ya con la primera que tú ya, bueno, tengo una fuerte divergencia en altura, es porque en superficie debe haber convergencia. Esto me puede generar o me puede ayudar a la formación de nubosidad de gran desarrollo. Pero hasta ahí, esa es apenas una parte de la información que yo podría analizar para llegar a un pronóstico en donde yo considere que va a haber precipitaciones. Ya, no es lo único. Pues aquí pues, se necesita información complementaria, sobre todo información de altura, digamos, de los sondeos, información información de modelos numéricos que me pueda ayudar también y la información en campo. Todo eso se complementa y pues y se puede llegar uno a tener un acercamiento más a ser acertado en el pronóstico. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Tenemos otra lámina, vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver qué nos trae la otra lámina. Bueno, aquí es una representación gráfica, para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, a veces uno ve por ahí en los textos los dibujitos de los centros de alta y baja presión. Y cuando mira un mapa de esto dice, bueno, pero ¿dónde está? No está como el enroscadito, el remolinito, ¿no? Resulta que no siempre es así, pero sí los podemos detallar en estos mapas, ¿no? Siempre que yo vea un mapa de superficie como este, aquí pues voy a ver elementos de lo que yo le contaba cuando vimos la primera lámina, elementos de la circulación general de la atmósfera. Pero bueno, los centros de acción siempre están denotados de esta manera. Por ejemplo, aquí tengo un sistema de baja presión, una depresión, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, que aquí, estas líneas que ustedes ven aquí son isobaras, isobaras. En meteorología, para la representación de los mapas meteorológicos se utilizan mucho las isolíneas. Isolíneas son líneas que unen puntos donde reina la misma magnitud de una variable meteorológica. Óigase bien, isolíneas, líneas que unen puntos donde reina la misma magnitud de una variable meteorológica. Si yo hablo de una isoterma, estoy hablando de una línea que une puntos donde reina la misma temperatura. Si hablo de una isobara como estas que vemos aquí, entonces estoy hablando de líneas que unen puntos donde reina la misma presión atmosférica. Estas son cartas de superficie, son valores básicamente a nivel medio del mar. Ya, entonces estas cartas de superficie, generalmente las isolíneas que traen son las isobaras. Entonces, estas isobaras tienen un numerito. Es un numerito que me marca el valor o la magnitud de la presión. El numerito, por ejemplo, si tengo 16, estoy hablando de 1016 hectopascales. O sea, las unidades de presión que se utilizan para estas isobaras son los hectopascales. Entonces, 1016 hectopascales. Después, acuérdense que les dije que en un sistema de baja presión, cuando me alejo del centro, lo que empiezo a ver es que las presiones aumentan a medida que me alejo del centro y a medida que me acerco disminuyen. Y aquí lo podemos ver. En esta isobara que estoy marcando aquí, hay 1016 hectopascales. En la siguiente, exacto, Leonardo. En la siguiente ya tengo 1020. Y si me voy a una de pronto más lejana, ya tendría, por ejemplo, aquí 1024 cuando me acerco allá al anticiclón S. Y aquí me dice que dentro del anticiclón, si bien esta es 1024, me está diciendo que en el anticiclón, o sea, más al centro, hay 1026, ¿sí? 1026. Entonces, fíjense ustedes, de aquí hacia acá aumenta, pero si considero el anticiclón, de aquí hacia acá disminuye, ¿ya? Acá aumenta,
y hacia acá disminuye. Y si yo así a grosso modo dijera, bueno, si yo tuviese solamente esos dos centros de acción, esos dos sistemas, ese sistema de alta y ese sistema de baja, ¿de dónde a dónde estaría desplazándose el aire? ¿El viento qué componente tendría? Iría lógicamente desde el anticiclón hacia el ciclón, es decir, desde la alta presión, exacto, desde la alta presión hacia la baja presión. Si yo considerara solamente eso, ¿eh? Pero bueno, aquí hay un juego, aquí hay un reacomodamiento de varios anticiclones, de varios ciclones por ahí, pero si nosotros miren que aquí tenemos un sistema de baja, donde me dice que el centro es de 1014 hectopascales, aquí me dice que hay otro y el centro es de 1012. Y por aquí, cerquita, esto lo está tapando, tengo un ciclón, que más adelante en una lámina lo podemos ver con más detalle. Entonces, fíjense que yo aquí, yo les decía que en esta zona, que es donde está la zona de confluencia intertropical, también todo esto que está aquí, aquí hay centros de acción que son sistemas de baja presión, ¿ya? Aquí están confluyendo los alisios. ¿Dónde veo yo eso también? Veo que aquí hay una onda, este es el eje de onda, acá hay otra onda, eso me lo está diciendo, mira, onda tropical, acá hay otra onda tropical aquí, ¿sí? Entonces esos son sistemas de baja presión también. Siempre están, sobre todo para esta época del año, cuando la zona de confluencia está bastante activa, aparecen esas ondas. Acá en la costa atlántica, nosotros para esta época, el paso de ondas es el fenómeno que más nos genera precipitaciones. Digamos que en el segundo semestre del año, las ondas tienen un significado superlativo acá en términos climáticos y de tiempo, porque nos trae precipitaciones. Bueno, entonces ahí podemos ver eso. Ya saben que las líneas son las isobaras, que estos son centros de acción. Aquí hay 1025 hectopascales, aquí hay otros 1025, acá tengo 1018. Saben que todas las unidades en las que se difunde la presión allí son hectopascales. ¿Cuál puede ser la menor presión? Dice Leonardo. Bueno, habría que buscarla, ¿no? Habría que buscarla. Fíjate que por aquí, cercano a la zona de confluencia, tenemos 1012, que es la que veo más baja de todas las que he visto, ¿no? Aquí siempre cercano, mira, 1012 por aquí, por estas zonas. No he visto una más baja de 1012. Ahora, ya aquí hay otro tipo de información que es el que tiene que ver con las estaciones, que son estos numeritos alrededor de esa simbología. Yo les dije que bueno, que todavía no entráramos en eso. Ahí prácticamente lo que nos están dando es un reporte meteorológico gráficamente. Nos están hablando del viento, tanto la dirección como la velocidad. Nos están hablando de las temperaturas, de la nubosidad. Nos están hablando de la visibilidad. Nos están hablando de la presión. Allí está básicamente un reporte meteorológico detallado. Eso lo miraremos cuando entremos a la parte de reporte meteorológico. Ahorita me interesan los elementos a grandes rasgos. ¿Ya? Estoy listo. Vamos a seguir hacia la otra lámina a ver qué nos trae. Vamos a quitar esto. Pero los términos baroclino y barotrópico tienen que ver con altas y bajas presiones. Sí. Eh, Tiene que ver mucho, sobre todo por la presentación de las masas de aire. Allí en la documentación de AEMET habla de eso bueno, hay una documentación que no les hice llegar, pero sí tiene que ver con eso. Barotrópico y baroclínico tienen que ver mucho con lo que es la presentación de las masas de aire y sobre todo el comportamiento de la presión. La presión atmosférica eh, junto a la temperatura, claro. Pero la presión atmosférica es un parámetro de mucho cuidado en términos de predicción. Digamos, yo creo, pues desde mi punto de vista muy personal, que la presión atmosférica en términos de pronóstico es quizás la variable meteorológica más significativa. Bueno, esos términos baroclino y barotrópico los vamos a detallar en un próximo encuentro virtual para que a ustedes les quede bien claro. Tiene que ver con esta temática, frentes y masas de aire. Bueno, entonces, a ver por aquí, ¿qué más hay?
¿Qué más hay por aquí? Profe, es que el término de trópicos se asocia a isobaras o isopigna. Sí, es que aquí básicamente tienen que ver con superficies de presión, superficies de densidad, ¿ya? Fundamentalmente. Recuérdame, las isopignas son isolíneas que hacen referencia a qué variable, Andrea. Una isopigna es densidad constante, qué bien. Exacto, la isopigna hace referencia a la densidad. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de una isoipsa, ¿a qué hace referencia la isoipsa? Ese término isoipsa, tal vez en este curso no vamos a llegar a profundizar sobre cartas en altura, porque bueno, este curso es básico, pero cuando uno analiza una topografía, las topografías ya son cartas de tiempo en altura. Ya uno no analiza las isobaras, sino son las isoipsas, que son líneas que unen puntos donde reina la misma altura geopotencial. Entonces eso es importante para determinar vaguadas y dorsales, que son también asociados a sistemas de alta y baja presión. Pero bueno, eso son ya una terminología que iremos viendo más adelante. Si se da el caso, porque bueno, pues ya eso salta un poquito de lo básico. De hecho, esto que le estoy mostrando aquí, también yo esto no lo vi cuando hice el curso básico. Yo lo vine a conocer fue ya muy después cuando por inquietud empecé como que a investigar, pero esto se escapa un poquito de lo básico. Bueno, pero vamos a seguir. Em, Vamos a ver acá la siguiente. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos trae. Ah, bueno, yo les quería mostrar porque a veces nos queremos casar con, con los colorcitos. Quería traerles una gráfica de colores y también quería traerles una en blanco y negro para que tuvieran en cuenta que lo más importante es la forma y no el color. Sí, lo más importante es la forma y no el color. Saber que la representación gráfica de un frente, bueno, por otro lado no estoy muy de acuerdo con que el frente sea una línea, porque los frentes no son así tan delgados tampoco. La representación gráfica de un frente, si bien pues a nosotros nos los muestran con colores en algunos gráficos, lo importante es la forma, que los frentes fríos siempre es una línea orleada de picos y los frentes cálidos una línea orleada de semicírculos, y que lo podemos ver también a blanco y negro. Aunque esta es una carta ya de hace muchos años, del año 2000, todavía hoy hay cartas así, de hecho los vamos a ver ahorita más adelante también. Hay cartas así, por ejemplo, yo aquí, en esta carta, si tratara de describir este frente que está aquí, dibujé con un mismo color. Si tratara de describir este frente, ¿qué tipo de frente diría yo que es? ¿Qué tipo de frente diría yo que es? ¿Ya? Se ve lógico que es ¿un frente qué? ¿Quién me dice? A ver, un frente estacionario, sí, Miguel, Leonardo, Edgar, un frente estacionario. Edwin, sí. Sí, entonces lo importante aquí es que se graben que es la forma, ¿no? Que el color, no, es la forma, porque vamos a tener cartas a blanco y negro donde tenemos que determinar la forma. Y fíjense que aquí yo puedo también mirar que hay isobaras. Miren las isobaras, hay un centro de aquí de alta presión, acá tengo un centro de baja, acá un centro de baja, vean 1007 hectopascales, bastante baja, ¿eh? Entonces, una carta blanco y negro, una carta de tiempo, en la que también puedo detallar todos los elementos que podía detallar yo en aquella que les mostré de colores, que son básicamente del NHC de los Estados Unidos. Bien, eso para mirar eso. Ahora sigamos a la próxima. Vamos a la próxima.